y hablamos francés siempre. Claro, perfectamente. Claro, pero cuando sí detectamos en Pero el depende grupo de había casos. gente que ha estado en casa, que al poco tiempo el marido se ha puesto a trabajar, trabajaba doble, es decir, podía mantener toda la familia y la mujer se quedó en casa. Pero también no lo sé escribir, por ejemplo. Lo sé leer y no les escribir porque no Sí. tuve tiempo de ir al colegio. Bueno, ahí nos sale que solamente el 29% lo habla y lo escribe. El 30%, un tercio, ¿eh? Pero es mucho, ¿eh? ¿Te parece mucho? Depende de la edad que llegas a Francia Sí, me también. parece mucho porque Fijaros. hemos llegado todos con una edad entre Depende de la edad que 18 y llegas 20 a años. Francia. En esa época de los años 60 y depende con quién, el interés que hayamos tenido por la lengua del país y por la cultura. Porque muchos españoles, incluso hombres, trabajaban siempre con españoles. Y el francés, pues, apenas lo hablaban. Y escribirlo es muy difícil. Leerlo es difícil, pero escribirlo es mucho más. Porque hay muchas palabras que cuando lo lees, cuando lo escribes, las tienes que escribir y cuando las lees no las pronuncias. O sea que es muy complicado. Las sabes leer, no las sabes escribir. Pues eso. Y hay un tema aquí importante. Si yo voy a hacer una solicitud al ayuntamiento o al centro donde se encargan, tengo que escribir de primeras. Y la vergüenza que me puede dar no saber escribir puede hacer que no vaya. Es que los hijos a los que ayudaban a los padres. Sí, pero eso ya lo hemos asimilado. Porque yo, por ejemplo, voy al banco y no me preguntan si sé escribir o no. Y sin embargo, cuando voy a sacar el dinero que he metido dentro, tengo que escribir. Y yo le he dicho al jefe del banco, oiga, señor, cuando yo he venido a traer el dinero, no me ha preguntado si sé escribir o no, cuando me lo ha cogido. Así con que ahora me lo va a escribir. Y estamos en guerra. No hay que dejarte pisar, no porque no sepamos español o francés, que nos vamos a dejar pisar. Metemos nuestro dinero en el banco, es nuestra paga y la queremos coger. Y están ahí para ayudarnos, que cuando la metimos no nos sabían. Hola. Es verdad, ¿no? Yo me he rendido con el banco. De esto de hablar de primeras frente a un banquero o a los funcionarios del hospital, la seguridad social o lo que sea, se produce también el problema de tener que... Se produce también el problema para los mayores en el momento de querer utilizar los nuevos medios de comunicación como Internet. Muchos, que yo sepa, no se inscriben a clases de estas disciplinas en los ayuntamientos de donde viven, porque precisamente tienen que estar confrontados directamente a la escritura, a la lectura y a la interpretación del francés escrito, leído y hablado. Bueno, es un poco más fácil para ellos. Entonces, yo sé que es un problema. Sí. De ahí que aquí tenemos esta actividad que es muy importante para los españoles que quieren iniciarse a las nuevas tecnologías y lo hacen precisamente en un ámbito español, que es para ellos mucho más fácil. Si el papel que jugáis es determinante, lo estáis viendo, es decir, es fundamental. Nosotros haciendo este estudio nos hemos ido dando cuenta de que es clave y veremos más cosas que vienen a continuación. El apoyo aquí cultural a la hora de comunicar las necesidades o demandas que se hagan, sois los intermediarios para mucha gente. Sigamos. Ingresos. Bueno, hablamos antes de ello, creo que sí podíamos saltar, pero bueno, rápidamente, los solteros tienen menos dinero que los casados, los solteros, los viudos tienen menos dinero que las parejas, lógico, son dos, pero bueno, pese a todo, está claro que también la esperanza de vida, y eso lo digo a los hombres, de los hombres casados o en pareja es mayor que las que están solteros o viudos, en las edades, obviamente los de más edad tienen
menos dinero, menos renta, y los que llevan más tiempo en Francia tienen también menos renta que los que llevan más tiempo. Obviamente después por estudios se ve que los de estudios superiores tienen más renta que los de estudios inferiores. Pero vamos, lo que más nos llama la atención es el hecho de que los solteros, porque están solteros, solteras, tienen menos renta, y de los que llevan más tiempo tienen un nivel de renta más bajo. Sigamos. Esto es lo que decía antes. Le preguntábamos por quiénes necesitaban ayuda. Vemos que... Pásame, por favor, y después vamos para atrás. Vamos a ver qué entendemos por ayuda. Nosotros preguntamos, ¿necesita algún tipo de ayuda? Y ahora viene todas las cosas para las cuales preguntamos si necesita algún tipo de ayuda. Y hay mucha gente que ha dicho muchas o casi todas, y otra gente muy pocas. Según eso, según el número de actividades para las que declara necesitar ayuda, es lo que nos permitió, después volvemos a esa estadística, la anterior, decir si el nivel de ayuda que requiere es alto, medio o bajo, que casi coincide con la definición de dependencia. La definición de dependencia en España, cuando se evalúa a una persona, se le evalúa por el grado de ayuda que necesita para realizar esas actividades, no por si está más o menos enfermo. En la dependencia no entra el tema de enfermedad. Normalmente está enfermo, claro, si no, no sería dependiente, pero lo que se evalúa es si necesita ayuda para hacer estas actividades, y fijaros qué actividades son. ¿Cuál es la que más? Hacer la limpieza y las tareas del hogar. Papeleos y gestiones en banco, que está saliendo aquí. Hacer la compra, subir y bajar escaleras, andar o pasear, utilizar transporte público, hacer la comida, vestirse o desvestirse, bañarse o ducharse, administrar el dinero, levantarse o acostarse, ir al servicio y comer. Es muy poquitos los que declaran necesitar en estas últimas niveles, pero es que esto es determinante. Esto es una independencia aguda. Si necesitas ayuda para levantarte, si necesitas ayuda para comer, eso es... necesitas un cuidador continuo. Entonces ahora pasamos otra vez a la de atrás. ¿Quiénes son los que decían más de estas cosas y que nos permitió ver quiénes necesitan más ayuda? Obviamente, más mujeres que hombres, más los de más edad que los de menos edad, más, nuevamente aquí, los que tienen un nivel de estudios más bajo, más, de una forma determinante, los que tienen rentas más bajas, hasta de 900 euros, más los que viven solos o viudos. Es decir, la gente que vive sola. Es decir, es curioso en este... Esto es algo que nos preocupa y que tenéis que verlo porque es un riesgo que está ahí. ¿Estás diciendo que nos casemos todos los viudos? Sí, yo creo que hay que emparejarse todo el mundo. ¿Eh? Eso es. Hay que emparejarse. Después, ya que vivimos más, después aguantar el segundo. No, para todos. Bueno, yo creo que tenéis aquí el proyecto, yo lo estoy defendiendo, estoy metido en un proyecto de vida en común, creo que tenéis que organizar ese tema. Sí. No habrá hombres para todas. ¿Qué? Que no habrá hombres para todas. Bueno, mejor para los hombres, comparten más de dos. Bueno, pero cogéis dos por uno. Cogéis dos mujeres por uno. Que no tenemos ya bastante comida. Eso es o no es una profecía que se autocumple. ¿Cuál? Esta situación es una profecía que se autocumple, sí o no. Es decir, que todos los que viven en situación soltero o análoga, como por ejemplo la viudedad o la separación o divorcio, frente a los casados, no es decir que los que viven en pareja ya están recibiendo la ayuda. No, porque después les preguntamos si están... De estos, les preguntamos después si reciben ayuda o no. Eso lo veremos después. No, es lógico. Vamos a ver, los viudos o las viudas, pues son los de más edad, coinciden con el de arriba de 75 y más. No, ni más jóvenes. Y bueno, pero mayoritariamente coinciden con eso. O sea, hay un porcentaje mayor de eso. Coinciden con los de rentas más bajas porque está coincidiendo también con los que llevan más tiempo. Es decir, coinciden una serie de factores.
Fijaros que aquí lo ideal era hacer al 100% y si cruzamos todos estos datos, nosotros identificamos y decimos casi con nombres las personas a las que hay que atender, con más intensidad, claro, porque están ahí. Bueno, el nivel de salud, los que tienen peor salud, pues tienen peor renta, son más dependientes, eso es lógico. Y en el estado de ánimo es lo mismo. Es decir, la salud también contribuye a tener un bajísimo estado de ánimo. Sí. Este es el estado de ánimo. Y aquí, a mí, nos da mucho miedo. Fijaros, nosotros aquí decimos, valora estas frases. Si te sientes capaz de tomar decisiones. Es muy poco, algo o mucho. Bueno, ahí hay un 4% que no se sienten, que dicen que se sientan o no se sientan. Aquí no decimos, no estamos expresando una realidad. Estamos expresando lo que dicen. Y yo digo, y eso ya es un indicador importante, que no me siento capaz de tomar decisiones por mí mismo. Pues hay un 4%. ¿Soy capaz de disfrutarlo? No, pues hay un 6% que dicen que no disfrutan con lo que hacen al día, que no disfrutan. ¿Os imagináis una persona que diga, yo me levanto y me acuesto y no he disfrutado para nada? Que vengan al centro. No, son del centro, son socios. Confían en sí mismos, un 4%, con un 8% que es muy algo, que no confía en sí mismo. Me siento acompañado y protegido, un 7,6% que no se sienten acompañados ni protegidos. Me siento feliz. Ahora es uno de los objetivos que están hablando incluso Naciones Unidas, de promover la felicidad. Bueno, pues aquí tenemos un 7%, casi un 8%, que no se sienten felices. ¿Cuántos son? Pues digamos, según el número de socios de aquí, podemos hablar de 70 personas que dicen que no se sienten felices. 70, 80 personas. ¿Y tenéis también los datos por sexo? ¿Hombre o Sí, mujer? sí, tenemos. Puede ser determinante. Sí, sí, sí. ¿Puedo concentrarme bien en lo que hago? 4,6 que se le escapan las cosas. Siento que soy importante y que otras personas me necesitan, un 11% no se siente así. Siento que estoy jugando un papel útil en la vida, un 10% se consideran que ya no valen. Y todo lo negativo que me ocurre se debe a la vejez, la mitad, casi. ¿Qué porcentaje ha contestado de los socios? ¿Qué porcentaje Hemos ha hablado, contestado a su pregunta? ¿Qué porcentaje? todos los que les llamamos prácticamente contestaron. Sí, bueno, pero 260 personas viene a ser un tercio de los socios. No pudimos llamar a más, pero... Pues no llamo a las buenas. Sí. Obviamente ahí hay un riesgo, el que está en la cama. Fijaros, aquí aparecen algunos que están deprimidos, que están enfermos y que necesitan cuidados incluso para comer. Y han contestado. Lo normal sabemos que muchos de estos no van a contestar. Para que os hagáis una idea, ahora mismo, ayer lo estuve hablando con Patricio, con el UDP, vamos a hacer una encuesta en toda España sobre cuidadores. Tema de los cuidados. Como estamos viendo que hay un problema, es decir, cuántas personas están cuidando a sus padres y cuántos de entre los mayores están cuidando. Y vamos a hacer la pregunta también a la inversa, ¿y cuántos entre los mayores estaban siendo cuidados? Pero claro, nos dimos cuenta que aquellos que más están cuidados no van a contestar, con lo cual el resultado iba a ser falso. Dejamos una pregunta general a todo el mundo de si no es cuidado, si está siendo cuidado. Pero sabemos que la mayoría de los que están siendo cuidados, que tienen una dependencia grave, no contestan una encuesta telefónica. Yo, mire, tenía a mi marido que tenía un Parkinson severo, pero a mí me lo metían en el hospital en Francia para que yo pudiera reposarme. Me lo cogían 3 meses al año, no seguidos, para que yo pudiera reposarme e ir a ver a mi madre, incluso que estaba en España. Que eso también, los que cuidamos necesitamos que nos cuiden. Sí. ¿Verdad? Es fundamental. Perdona, Javier, esto es una labor fantástica. UDP tiene un programa para los cuidadores, donde liberamos al cuidador, liberamos en el sentido menos peyorativo del término, liberamos al cuidador
le atendemos psicológicamente y sociológicamente, con trabajadores sociales y psicólogos, les llevamos a un entorno placentero, por ejemplo, balnearios, y el cuidado, la persona dependiente le ponemos, dependiendo, con otro familiar o en una residencia. Y es un proyecto pagado también por el Estado español, por el IRPF, la renta de las personas físicas, que hacemos en junio, y es un resultado magnífico porque además el estudio que estamos haciendo académico, universitario, está dando unos datos de una bondad, porque no se conocían, tremendos. Por ahí hay que ir, por ahí hay que ir. El cuidador tiene que ser liberado, vuelvo a repetir, entre comillas, de vez en cuando, de su carga tremenda emocional, psíquica, etcétera, para la persona que cuida. Porque además es bueno para la persona que cuida también, quiero decir. Sí, porque le corta de la rutina. Claro, de... claro. Sí, sí. Es verdad. Nada más que una remarque, como digo en español, de un punto de vista estadístico. Sí. Es que las preguntas van incluidas las unas entre No. las otras. Porque mira, si no me siento capaz de tomar decisión, también si ya estoy a ese punto es que tampoco soy capaz de disfrutar. Sí, sí, claro. Van a incluir así. Menos hay una pequeña, puedo concentrarme bien en lo que hago, pues no, ahí no funciona, porque puede ser también un error estadístico o de margen o de, no sé cómo decir en español, pero bueno, nada más que desde el punto de vista estadístico. Sí, obviamente. Va del 7 al 4 y después ya salta otra vez al 11. ¿Ves? Sí, Me siento feliz. digo que obviamente Sí, sí. si no me siento feliz, no confío en mí mismo, no hay... Pero bueno, el tema es que nos permite describir, No, es está decir, bien, está bien. dibujar a la persona. Sí. Bueno, esto es fundamental. Aquí nos metemos en la cultura. ¿Mm? Y este es un tema que también el trabajo de las asociaciones y vuestro trabajo es determinante. ¿Quién es el responsable? Es que me gustaría cerrar esto. Yo os pregunto ahora, ¿quién es el principal responsable de atender a una persona enferma? La hija. Enferma. ¿Alguien se enferma? ¿Qué haces? El Estado. El Estado. No tenemos, nosotros no tenemos estudios, no somos Sí, enfermeros. tú le pones la inyección. ¿A tu marido si necesita una inyección? ¿Tú le das el medicamento? Pues sí, que lo puedes, pues sí, ¿Qué? Y inyección también, yo lo pongo. Vale. Fijaros, pese a todo, vosotros decís que incluso lo tendríais que hacer vosotros, la hija. La mayor parte de la población hoy ya sabe que si tengo a mi marido, a mi madre, a mí, lo llevo enfermo, lo llevo inmediatamente al hospital. Bueno, pues ahora estamos hablando aquí. ¿Quién es el principal responsable en proporcionar ayuda a los mayores? Y cuando hablamos de ayuda hablamos de lavarle, darle de comer, levantarle de la cama, todos esos tipos de servicios. Cambiar el pañal. Fijaros, vayamos por sexo. En el hombre piensa que obviamente la mujer, la esposa. Sí. En la mujer piensa que la hija o el hijo. Que los servicios sociales, los servicios asistenciales, son prácticamente desconsiderados como responsables a la hora de prestar cuidados a los mayores, incluso por aquellos, aumenta un poco entre los viudos, pero un tercio, y los solteros, excepto para los solteros. Pero los demás, la familia, la esposa La hija. y la hija. Vale, ¿cuánto vas a tardar en pegarle? ¿10 años? ¿8 años? ¿9 años? ¿Un Alzheimer? ¿Una esquizofrenia? ¿Cuánto vas a tardar en no poder aguantar esa tensión? ¿Eres distinto de los demás? Y aislado. Estamos hablando del apoyo que UDP da a los cuidadores. Hay una falta de recursos, pero hay una cultura. Y es determinante. Hay una cultura latina, Sí, que no en toda Europa pasa lo mismo. me gustaría saber si en Francia ocurre exactamente lo mismo y si hiciéramos estas preguntas a un grupo de franceses, la respuesta sería la misma. Pero vamos a la siguiente.
Estoy Vamos segura a que la- el francés de origen a tiene las la dos. misma respuesta Salta que el la- español. Fijaros, y ahora esto ya nos dejó, nos rompió los esquemas, y ahí os pedimos que lo investiguéis. Hay un 11% que piensa que no tienen derechos a servicios asistenciales en Francia. ¿Cómo es posible? Pero hay. De los usuarios hay un 11%, entre los hombres todavía más, un 16%, y entre los que no son cuidadores, pero bueno, esto mezclábamos, todavía más, un 14%. Entre los que son cuidadores sí, saben que en un porcentaje bajo. Pero que hay un 11%, que uno de cada 10 usuarios del centro No comprendería la dicen que no, está bien clarísima. Y además, eso volvimos a preguntársela, dije, cuando empecé a ver los resultados, pregunta, insiste, piensan que no tienen derecho a poder usar. Mi pregunta era, es que es gente que lleva poco tiempo, ¿no? Después cruzábamos con el tiempo que llevan en Francia y veréis que es muy alto. Hay gente que queda entre españoles y no saben nada, no se mueven. Es que estamos hablando de porcentajes muy pequeños, por edades supongo que los mayores, pero bueno, lo podemos ver. Pero bueno, a lo mejor también es porque aquí siempre están con que hay que pagar, porque en todas estas cosas hay que pagar. Y entonces es un poco el rechazo de la persona, de decir, No, no hay que pagar. bueno, sí, en ciertas cosas hay que pagar. Porque decirle a un español que está aquí jubilado o que es mayor ya, que se vaya a una residencia francesa. Si en la seguridad social se tiene poca, bueno, no es muy, entonces la mala reputación sigue. Cuando oyes decir que en una residencia de la seguridad social francesa hay un poco de abandono, la persona va a querer por todos los medios quedarse en su casa aunque esté mal. Y eso yo creo que Pero en debe España pasa influir un igual. poco en las respuestas, ¿eh? No, en España también, pero Bueno, claro. en España todavía peor. Porque en España... Ni en España es peor ni en Francia es mal. Vamos a ver, cuidado con eso. Yo pienso- Hubo años que sí en las residencias había un maltrato o había una situación de abandono. Es decir, ni en España, incluso que ahora había una baja de recursos, de presupuestos y de saltan, es decir, las empresas que prestan esos servicios muy cuidado tienen, ni en Francia. Es decir, no sabemos que en Francia, y después de esto hemos investigado. Conozco gente en Francia, aquí en París, que tiene a su madre en residencia. Sí, porque aquí es un poco Y- la mentalidad que hay. De aquí, en los franceses es, cuando se llega a gente mayor, a una cierta edad, se les mete a los padres en la residencia y los padres tienen la idea esa, porque es así. Pero cuando en los españoles es más difícil. Están Pero ahora ya no. Estamos hablando de culturas, Claro, precisamente. porque yo, por ejemplo, la gente que estaba, cuando yo trabajaba y la gente que estaba alrededor mío, se preguntaban por qué yo tenía a mi madre en casa. Cuando ellos dicen, pero no la puedes meter a una residencia. Y no es la mentalidad de las personas, en fin, nuestros padres, ahora ya sí, pero no es la mentalidad de meterlos en una residencia. Antes. Y bueno, tampoco Por no mía. contradecirlos a ellos. Y tampoco mía, porque viendo ciertas cosas que he visto, la verdad no me interesaba tampoco meterla. Pero aquí Vamos la a ver. mentalidad francesa es de meterlos Nosotros de irse hemos- a una residencia. Hemos visto un problema y hay cierto un problema aquí de los ingresos en residencia. Y el problema es el idioma. Y el problema es la comunicación. El problema no es el maltrato. Que como consecuencia de la comunicación, de las dificultades de expresión, y obviamente estar en un entorno, has estado en un entorno que se expresa en castellano siempre, y de golpe vas a un entorno que no conoces el idioma y lo vas a pasar mal. Sí, es cierto. Pero eso no tiene que ver con lo otro. No los abandonan, no están tirados en las esquinas, no... He visitado residencias aquí. Es que, pero os imagináis con el movimiento asociativo que existe en Francia, todavía mayor que el de España, y en España con una UDP, que de golpe se enteran que en una residencia está pasando algo. Hay un voluntariado de UDP que visita residencias. ¿Podéis tener un voluntariado que visite las residencias y estar vigilando? Cuando en la residencia no deja entrar al voluntario ya puedes sospechar, pero si no puedes entrar, de verdad. Y es otro papel de las asociaciones denunciar a las residencias cuando hay una situación de maltrato. Obviamente. Sí, porque esa es una denuncia
policial, es decir, judicial, con montones de mecanismos que existen para intervenir. ¿Pero por qué tenemos esa mentalidad? Pero mismo los padres, que ellos Sí, mismos sí, no es quieren cierto. ir a la Es residencia. cierto, es cierto. Consideran que los hijos están para ayudarlos. Las hijas. O las hijas, los hijos, sí. Sí. Vamos a seguir rápido porque si no, no voy a dejar hablar a nadie más. No, sigue para atrás, que era muy importante el de atrás, el de atrás, el de atrás. Este. No, sí, adelante, adelante. Este. Ese. ¿Conocen los servicios sociales para mayores? 30% no conocen los servicios sociales que existen en Francia para las personas mayores. Sí, la charla que estuviste dando es fundamental. No existe información. Problemas de lenguaje puede ser, pero también ahí tenéis un papel fundamental. Pero en Francia, en chaque commune, hay una asistencia social, Danemery. Y vas a ver la asistencia social que sea, no importa qué nacionalidad, y te ayuda. Claro, pero hay un 30% que no lo sabe. Sigue. Sí, bueno, aquí el apoyo social que estábamos viendo. Fijaros que vamos un poco a los de aquí, de la derecha. Cuento con personas que se preocupan por lo que me sucede. Un 7% no tiene. Recibe visitas de sus amigos y familiares. Un 6% no recibe. Recibo invitaciones para salir de casa. Un 15% no las recibe. Recibo ayuda de mis amigos y familiares cuando lo necesito. Una cuarta parte dice que no la recibe. Y recibe ayuda cuando estoy enfermo en la cama. Un 38% dice que no. Estos son datos clave. Al final, como mañana vamos a hablar de voluntariado, voy a aprovechar algunos de estos datos porque están diciendo dónde están las claves de actuación del voluntariado. Lo mismo, entre cómo los esa españoles. persona vivió. Porque si esa persona cuando era joven tenía relaciones con amigos, con familia, que abría la puerta fácilmente, pues no le abandona. Pero si esa persona no abrió la puerta a nadie, como les hay muchos, pues no puede recibir nada Claro, tampoco. pero están ahí. No nos vamos a abandonar. ¿Cómo ha vivido esa persona? Pero no nos podemos abandonar. Tome. Sigue. Bueno, y esta ya es la pregunta. Fijaros que voy desgranando cada uno de los factores de riesgo que antes hablé, ¿eh? Y que están aquí, y que nos van cerrando el grupo. Si, vuelvo a repetir, hacemos al 100% de la población en la encuesta, cruzamos todas las variables y podemos decir, si no fuera por el secreto estadístico, el nombre y el apellido de las personas con una probabilidad alta que van a sufrir o están sufriendo malos tratos. Relación con los familiares con los que conviven, hay uno, que son pocos casos, es decir, aquí solamente preguntando a las personas que viven acompañadas, una vive con su hermana, bien. Hay un 11% que conviven con otros familiares que dicen que la relación es regular, pero lo sorprendente es que hay un 17% que conviven con su hija y que dicen que la relación es mala. Que dicen que la relación es mala. Puede ser buena, puede ser una gruñón, la que lo dice un gruñón, pero lo dicen, ¿eh? Pero lo dicen. Con el hijo menos. Pero fijaros que el problema no es tanto el esposo, es decir, que hemos visto aquí que los riesgos, por ejemplo, de violencia de género aquí no existen prácticamente. Es decir, no hay mala relación, puede haber algún... Pero fundamentalmente el riesgo mayor que hemos visto, el tema de abandono de esos de mujeres mayores de 85 que desaparecen y el riesgo de maltrato en la convivencia con la cuidadora. La cuidadora es la hija. La hija piensa que tiene que cuidarlo porque su madre le exige. La hija tiene más de 50, 55 años. Y la madre o el padre dice que se lleva mal con la hija que le va a cuidar. En todos los casos de violencia por cuidadores hay una mala relación. Previa. No de ese momento, previa. Si tú sientes, hombre o mujer, que tu hija te llevas mal con ella, si pasas a ser dependiente de ella, ¿cómo te vas a llevar? ¿Qué le vas a decir? Con lo cual, ¿cómo va a reaccionar? Seguimos.
Recibe cuidado. Aquí hemos preguntado a los que están recibiendo cuidados. E incluso incluíamos a los que habían prestado cuidados. Entre los que reciben hay un 23% que está recibiendo cuidados de otra persona. Y cuando hemos hecho una media entre los que reciben o han prestado cuidados. Y le preguntamos por el número de años que ha estado cuidando a la otra persona. Fijaros la media, 7-14 años. Es decir, quiere decir que hay unos cuantos que suben de los 8, bastantes. Hay otros que no llegan. Y esto yo creo que sí es específico del grupo de español, de la mentalidad latina, pero está ahí. Y estas personas necesitan ayuda. Porque aquí es donde está el riesgo. El estrés. Ahora, a los que han sido cuidadores, o son cuidadores en este momento, le preguntamos si sienten excesiva carga de trabajo, si su trabajo es normal o si... Y el 35%, 36% prácticamente dicen que el trabajo como cuidador es excesivo. Y ahora le preguntamos, son 84 nada más. El 42% convive con la persona que está cuidando. Y otros que van a cuidar a su casa y vuelven todos los días, le van a hacer la comida y vuelven, van por las noches y vuelven, no conviven, pero sí le prestan atención. Pero fijaros, el 40% están compatibilizando o han compatibilizado la atención con su trabajo asalariado. El 40%. El 16% manifiesta que es una carga que los tiene agobiados. Y es curioso, y un 10% no cuidan a uno, o han cuidado a uno, han cuidado a dos, o vamos, uno o más. A los padres, a los dos. Un 22% dependen del cuidador económicamente. También es importante. Un 22%. ¿Sigue? Y bueno, ya estamos llegando al final. Nos falta esto. Hay una pregunta que hemos hecho. Si descubres que hay presencias, una situación de maltrato para ti o para otros, ¿denunciarías, intervendrías de alguna forma? Y hay un 3,5% que dice que no claramente. Y hay un 6% que dice que no sabe. Es decir, estamos hablando de casi un 10% que si ve una situación de maltrato no interviene. ¿Y qué harías? A los que si intervienen, a ese 90% le preguntamos, y bueno, un 45% va a la policía, pero hay un porcentaje alto e importante a los servicios sociales. Vamos a ver. Y esto es importante porque habla de un concepto también de atención y un concepto de maltrato en lo que decíamos. Vamos a ver, el maltrato, obviamente, si yo veo que están pegando a una persona y yo oigo gritos al lado de mi casa, tengo que llamar inmediatamente a la policía. Pero el maltrato aquí que hablamos es una negligencia, un decir llega su hijo y se está llevando el dinero, a donde tenemos que acudir inmediatamente es o a los teléfonos específicos que hay para ello o a los servicios sociales. Y solo un 30% dicen que irían a los servicios sociales. Lógico también, como decías antes, si cruzamos con las preguntas anteriores, hay muchos que no conocen los servicios sociales y que dicen que además ni siquiera tienen derecho a ellos. ¿Ves? Esto es importante. Otro riesgo, ni van a ser maltratados y si son maltratados ni son conscientes ni denunciarían bajo ningún concepto. Y lo último, aquí es, al total les preguntamos, ¿y estás sufriendo algún tipo de maltrato? ¿O has sufrido? Y hay un 2,1% que dicen que sí. Y un 1,7% que no contestan. Perdón, al relación a eso, que es interesante esta respuesta. ¿Y ellos tienen idea clara del concepto de maltrato? Porque igual están haciendo maltrato a sus hijos y no se les ocurre llamarlo como tal. ¿No puede haber ahí una distorsión? Sí, hay una distorsión y acabamos de hacer una, ayer mismo lo estaba cerrando para toda la población española, pero salen unas cifras parecidas. Ayer era lo que comentaba al principio. No sabemos. Y hemos estado discutiendo, incluso, fíjate, del conjunto de la población española, que era mayor, el porcentaje de gente que decía
que Isidro recibía, empezábamos a ver de cuánta edad es, de quiénes son. Dijimos, es tan poco la muestra que además no sabemos si lo están entendiendo. Si intentamos que nuestros encuestadores definan esa definición que puse al principio, lo que es, y le expliquen, traten de explicarle lo que es el maltrato. Nuestros encuestadores son personas que llevan trabajando, haciendo encuestas a mayores desde hace muchísimos años y tienen una paciencia tremenda. Por deciros, hacemos hasta encuestas para evaluar satisfacción entre fallecidos, una aseguradora de estas de decesos. Es decir, a los hijos se les pregunta si has recibido un servicio adecuado. Es decir, es gente que está preparada, es decir, se ponen específicamente. Y aquí normalmente, además, estos se empiezan a quejar y te cuentan tu vida, su vida. Incluso, en algunos casos, se le dice, ¿quiere que se denuncie? Venga, nadie dice. Es decir, es gente que está preparada en ese sentido y muy... Entonces, lo entienden. ¿Qué entienden? Entienden que ha ido y el tendero lo está... Pero yo creo que es más esa sensación. Mi hijo no me viene a cuidar. Más están describiendo el abandono. Coincide con gente que vive sola, no viven con el cuidador. En muy pocos casos están siendo cuidados directamente, pero todos, en el tema de servicios sociales, no acceden. Entonces, es muy delicado eso, porque no sabemos, es donde se encuentra. Ya por fin hemos encontrado una estadística el otro día que ya nos permite manejar. La Junta de Andalucía ha abierto un teléfono específico de maltrato de mayores. Y bueno, ahí ya tienen las denuncias. Entonces, bueno, ya es una estadística que nos permite ver quiénes son los rasgos y quién llama ahí, y ya poder identificar que muchos son familiares que denuncian a otros familiares. En cualquier caso, yo creo que para las personas de edad, de cierta edad, el maltrato es una bofetada, es un empujón que te tira al suelo. Un maltrato psicológico es muy difícil de definir por parte de una persona que no tiene claro el concepto. Quiero decir, que estamos trabajando con una población que parte de una realidad cultural que, no sé si esto funciona, creo que tengo más voz que... Sí. Entonces, parte de una realidad cultural que es que no sabe definir lo que es el maltrato. El maltrato, lo voy a repetir, de hace muchos años es pues, el empujón, que te den al suelo, que te peguen. Ese maltrato se produce mucho menos. Se produce mucho más el psicológico, el no te dejo ver a los nietos si no me dejas la casa. Eso es un maltrato clarísimo, económico. El déjame manejar la cartilla, por tanto, te saco el dinero cuando me da la gana, o no ves a los nietos, o no te dejo. Ese maltrato existe mucho más, pero es que es tan difícil que un padre o una madre lo vea como maltrato. A veces lo ves como una ayuda, lo ven, como una ayuda a ciertas edades. Entonces, ahí es que hay una línea tan fina para definir lo que es el maltrato a ciertas edades, que por eso es el no. Porque yo estoy segura que si tuviesen claro la panoplia de maltratos que puede haber, ese no bajaría rotundamente hacia el sí. Es que estamos trabajando con un colectivo muy determinado. Y sobre todo, el mayor, tenemos que tener una conciencia clara. No somos diferentes de la sociedad, porque es que parece que somos monstruos. No, mire usted. Somos lo que es la sociedad, quiero decir. Tampoco la gente joven te ve tirada en la calle en muchas grandes ciudades y te recogen. Pues mire usted, no. Pasan de largo de 100, 80, 90. Y el resto se acercan a ver qué ha pasado. Somos ciudadanos y el contexto también nos influye mucho a la hora de actuar. Quiero decir, hay que educar, vamos a ver, una labor importantísima, la de la asociación es fundamental, pero quiero decir que no nos creamos ahora que somos monstruos con rabo. Pues no. Bueno, voy a cerrar ya, porque si no, para que puedan hablar los siguientes ponentes. Cualquier cosa que queráis profundizar en esta línea, después si queréis hablamos un ratito de ellos, abrimos un coloquio, o a través de Gabriel de Face podéis llegar a mí y os contesto cualquier duda que tengáis en cualquier momento. Repitiendo, hemos intentado trabajar lo mejor posible. Es un trabajo para nosotros muy, muy interesante, porque sí vemos que podemos ayudar en algo a mejorar y a evitar este riesgo que está ahí. Lo que más nos gusta es poder reorientar, precisamente ayudar a reorientar las actuaciones
trabajo mucho con cuidadores, con el apoyo a cuidadores. Realmente aquí lo estamos viendo, es el problema fundamental, el aislamiento del cuidador y la carga del cuidador. Bueno, muchas gracias.